Muy buena gente, soy Pavel y estamos jugando a Watch the Realms. En el vídeo de hoy vamos a hablar del nuevo banner que se viene este fin de semana. Ha sido una sorpresa bastante curiosa porque yo sabía que venía, había ya información que se había filtrado diciendo el tipo de banner que venían y demás, pero la verdad que no me lo esperaba tan pronto y ahora os tengo que hacer unas reflexiones si merece la pena tirarle o no y vamos a ver los personajes y demás. Comentaros también que todo lo que me habéis dicho acerca de la mejora de los vídeos del canal y demás, que me ha servido muchísimo. Voy a corto plazo lo que voy a cambiar es la música y voy a centrar el contenido en español, ¿vale? Creo que eso es lo prioritario y luego aparte tengo muy presente todo el tipo de contenido que queréis que haga y demás. Lo que pasa es que me habéis pedido muchas veces contenido que preciso que la cuenta esté más avanzada o tenga más recursos. Todo lo que sea hacer misiones con épicos y demás, antes tengo que progresar todo lo demás. También os quería dar las gracias por los comentarios que he recibido y demás. No trabajo en la NASA ni soy catedrático de bioquímica, como dicen por ahí y demás. Tengo otro trabajo, podéis seguir intentándolo a ver si lo adivináis qué es. Yo al primero que acierte se lo digo. Y nada más, esta semana tengo bastante curro, tengo bastante trabajo y demás, y entonces voy a intentar subir algunos vídeos, pero no sé si voy a poder hacerlo de forma diaria. Pero bueno, al menos algo caerá. Tenemos el evento del Boreas, del Codex Infernal y entonces pues bueno. Pero como ese sale dentro de... Si tú lo ves aquí, ¿dónde está? Aquí, el Códice Inmortal, mira. El Boreas el Arbiter of Frost, llega dentro de 3 días, o sea que a finales de semana. Iré haciendo algunos vídeos porque hay un evento de creadores de contenido y entonces pues esos vídeos también te servirán un poquito para conocer más esa misión. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, que es lo que nos acaban de colocar aquí. Esto es un 10 por de normales, que es Invocación Divina Especial. Y luego no, esta es la normal, creo. Y la divina es la dorada. Vamos a ver primero los personajes y luego os comento un poco qué estrategia quiero seguir o qué es lo que voy a hacer con este banner. Porque la verdad que no está fácil. Mira, este es un chunguera, esto no lo quiere nadie. Y en principio es morralla. Salvo que alguien me diga otra cosa. El hijo de Ciritu no tiene nada que ver con la madre. Así que en principio ni caso. Olag. Es lo mejor de lo mejor de tanque. Te dan uno y te pueden salir aquí más para subirle los Awaken y demás. Y la verdad que si te caen varios, yo no sé cómo tengo el Olag. Vamos a echar un vistazo a ver cómo lo tengo. Vamos a filtrar aquí por dónde están los tanques. Y que era el Olag, no me acuerdo lo que era. Bueno, está aquí, el trono boreal. Entonces lo tengo de despertar. No lo tengo con nada. O sea que si le tiro... me salen varios, no me tengo que gastar las piedras. O sea que a mí me vienen bien que me salgan Olag. Este pavo tampoco tengo mucha idea de si es bueno o no. Es de llama infernal. En principio no lo ponen para la prueba de facción, lo ponen bien y demás. Pero tampoco es un épico de estos rompedores, ¿vale? Ahí el que mola es Olag. Y ahora aquí empezamos con lo interesante. Vamos a empezar. Vamos a ver. Tenemos aquí un banner 10 por que a priori los dos son buenos. Y eso quiere decir que ya de entrada merece la pena tirarle, porque los dos son buenos. Tenemos a Hatsu, que es un personaje que además de estar chulísimo, es un personaje que es un cazador, que tiene de ataque 3795, que tiene un daño explosivo buenísimo, que tiene AOE, que es buenísimo para la guía Raid 3, pero luego lo que es en PvE, en campaña es muy bueno, pruebas de facciones, en arena es muy bueno, guerra de clanes, en Immortal Code. Es un personaje taco de guapo. Incluso en la guía Raid 2 veis que se usa también. La guía Raid 1, o sea, es que este personaje es bastante bueno. Hasta en el jefe de clan. Yo en el jefe de clan no lo veo mucho, pero bueno, quedaos con que para la guía Raid 3 te va a ayudar mucho. Para lo que es el PvE, la campaña, acordaos que cuando pone aquí Grieta del Vacío, esto es campaña. Grieta del Vacío es la parte top de la campaña y todo lo demás. Este es un personaje que vamos a comentar brevemente sus habilidades, que es un cazador de perforación,
Dice, el ataque físico. Ataca 2 veces infligiendo un 50% de daño al objetivo y un 20% de daño al enemigo cercano. O sea, tiene un pequeño componente de AOE, el ataque de daño de área, el ataque normal. Luego escala en daño. Luego tenemos el multi, que es que lo limpia, hace pom, 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 y por eso en la Gear Race 3 se usa a la derecha, porque tú lo sacas y hace pla, y te limpia los chungueras esos que van bajando. Entonces, daño máximo de 5 enemigos cercanos, un 180 de daño en área cada 0,3 segundos durante 3 segundos. O sea, que hace un montón de daño, una burrada. Y encima aquí dice aumento del daño tal, furia inicial más 40, furia inicial más 60. Y entonces tú dices aquí, le da más 100 y menos 100. ¿Qué pasa aquí? Que si te da más 100 y entras con 600 y te da menos 100 que cuesta 800, pues la tiras enseguida. Y eso es muy bueno, para tirarla rápido y limpiar. En fin, gran personaje. Luego dice, el ataque rebota contra un objetivo más y el daño de cada rebote aumenta un 5%. Además aplica reducción de defensa. Eso es bastante bueno, ¿eh? La reducción de defensa es algo que no es muy frecuente en este juego y va bastante bien. Entonces aquí le mete otra reducción de defensa más. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Un 30% de reducción de defensa mola mucho. Y ahora dice aquí, esto es lo que mola para el tema de la Gear Race 3. Obtiene el estado invisible al entrar al campo de batalla durante 20 segundos. Mientras tanto, aumenta su ataque un 5% cada vez que mata a un enemigo hasta un máximo de 5 veces durante 8 segundos. Entonces, ¿esto qué hace? Tú vas limpiando a la derecha de la Gear Race 3 con la E-Drill y cuando ya has matado al jefe del centro, metes la Hatsu, está invisible y cuando pasan los chungueras que van bajando, le metes la Ultimate y los matas. Vamos. Que esto es un personaje magnífico. Lo awaken muy rápidamente. Daño de tormento anímico más daño, más ataque. Duración de sigilo espectral más de 10 segundos más. Estoy invisible más tiempo. Penetración y duración de estallido espantoso más un segundo más. Que son 3 ataques más, creo. 3 ataques más. Hatsu, pelotazo. Además es un héroe que en las invocaciones 2x no lo va a poder conseguir de forma fácil porque le han rebajado mucho la posibilidad de salir. Yo no sé si sale, es más difícil que salga que un Lord. Entonces, tío, la verdad que yo ya los 2x, yo creo que ya los 2x son para la gente que para el primer mes o los primeros 45 días. Luego yo hago una cosa que es la caza del meta, que es acumular, porque es que realmente yo prefiero tener un Hatsu que tener 4 legendarios que no me sirven, tío. Y lo siento mucho, pero yo sé que al principio de los vídeos más antiguos dije que había que tirar al 2x, que el 10x tal, pero eso era solamente la estadística. Tú prefieres tener, en vez de tener 40 legendarios, prefiero tener 15 legendarios, bueno. Y luego suplir con épico lo que falta. El juego creo que va hacia eso. Entonces hay que ir a la caza del meta, el meta hunting. Es decir, va acumulando recursos y cuando llega un banner como esto, haces ¡bumba! Y lo tiras todo. A final de mes viene Zilitu, creo, y yo creo que me ha gustado que lo hayan puesto prontito, porque si esto lo hubiesen puesto el 20 de marzo, hubiese sido mucho peor. Salvo que... Y luego lo que van a meter en medio, creo que viene un Tordor, creo que viene algunas cosillas por ahí, que no se ha filtrado nada así llamativo. No sé si había un Crash que tenía algo. Creo que me suena que a final de mes puede incluso haber un banner de Zilitu con X. Eso es una pasada, tío, eso es una pasada. Bueno, venga. El bicho este, tío, aparte de que tiene las máscaras estas de los médicos antiguos, está chula, es un rifle con jarabe de fresa. Y estos, tío, son como las nerfs de mis hijos, tío. Es un tío que tiene las nerfs de mis hijos. Este es de los malditos. Ya esta facción huele a Morrigan, a Gear Race 1. A mí ya me está poniendo tenso. Vamos a ver, ¿este tío qué es? ¿Esto qué es? El pavo este. Esto es un sanador, tío. Un sanador que va con un rifle de pegando jeringas. Este se dedica a dormir leones, tío. Y hace daño mágico. Es un sanador que hace daño mágico. Por tanto, es para la Gear Race 1. La Gear Race 1. Vamos a ver cómo escala. El ataque. ¡Madre de Dios! Tiene 5400 de ataque base, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, desgraciado? Vamos a ver una cosa. Vamos a coger...
Un cazador. Venga, estamos hablando de la guía Rey 1, ¿no? ¿Qué tenemos aquí que mole la guía Rey 1? Tenemos aquí una Vierna, como que mola mucho. ¿Y qué ataque tiene una Vierna? 4300, chaval. 4300. ¿Por qué un sanador tiene tanto ataque, tío? Pregúntate, tío. Tienes que preguntarte cosas, tío. ¿Por qué un sanador tiene tanto ataque, tío? Vamos a ver el Kame. ¿Dónde está el Kame? El Kame no lo tengo, así que estará marroncito. ¿Dónde? Ah, sí lo tengo. Joder, ya no sé. Se va a enfadar conmigo. No te enfades conmigo. Se me va a mandar un correo y se va a cabrear el Kame. Porque he dicho que no lo tengo, en realidad sí lo tengo. 4600. Vale. Entonces, vamos a ver. ¿Puede ser que sea el caster un sanador que más ataque base tenga? ¿Hay algún chunguera de estos que tenga más ataque base? ¿Mm? Porque a mí 5400 me parece una barbaridad. Una barbaridad de ataque base. Tened en cuenta siempre que para buildear los personajes tenéis que tener en cuenta cuál es la stat que tiene más base. ¿Por qué? Porque luego los porcentajes, si no has visto el vídeo anterior, el de las estadísticas planas, verás lo relevante que es el porcentaje de base. Por ejemplo, para este pavo, con lo que hemos aprendido del vídeo anterior, el anterior, 11.000. Aquí el HP plano es prácticamente igual que el HP en porcentaje. Creo que estaba en 9.800 el punto de corte. Y aquí el ataque, esto es una burrada. Aquí el ataque plano no es muy bueno comparado con el ataque en porcentaje. Vamos a ver qué más cosillas tiene este. Un coste de 18, que no está mal. No es ni barato ni es caro. Intervalo de ataque de 3, velocidad de ataque tal, índice de crítico bueno, tal. Lo demás es todo muy estándar. Muy estándar. La regeneración de furia de 15 creo que está bien. No tenemos reseñas porque el bicho no ha salido todavía. Vamos a ver las habilidades que tiene Artemis. Dice, otorga sanación basada en el ataque. O sea, este va a sanar lo más grande. Tened en cuenta que una Hollow, la hueca, tenía 4.500, 4.000 de ataque base. 4.000, no 4.500. Creo que unos 4.000. O sea, este tiene 5.400. Vamos a seguir investigando un poquito. Vamos a comparar quién tiene de sanadores. Había otro que un legendario que sea de ataque, la Aileen. Esta creo que es de base de ataque. ¿Ves? ¿Qué ataque base tiene la pava esta? ¿Qué ataque base tiene la pava esta? 3.200, tío. Luego habrá que ver cómo escalan las habilidades. Pero de entrada, si el pavo el Artemis parece ser que también hace daño, como tiene mucho ataque, hace mucho daño, pero es que como cura en base al ataque, también cura mucho. Y eso ya me pone tenso. Porque yo quería guardar las gemas y me las voy a tener que gastar. El tío este pinta bien. Esto estamos hablando de la teoría, ¿eh? Entonces dice, es un pavo que tiene sanación individual. Ojo, no te va a curar a todo Cristo. Pero bueno, que Vortex tiene sanación individual, creo que también, y cura como un salvaje. Entonces dice, vamos a ver, ¿su talento cuál es? Antojo de sangre. Al curar aliados aplicados con antojo de sangre, restaura un 2% de furia. O sea que lo que hace es que cuando él cura a aliados que tienen esto, restaura un 2% de furia, pero ¿a quién se lo restaura? ¿Al que cura o a él? Porque se diría, se restaura o le restaura. Esto no sé, habría que ver la traducción, habría que ver el idioma en inglés. Dice, antojo de sangre, ¿qué es? Es un bufo, porque entiendo que se lo pone a un aliado, es un bufo, aumenta la sanación recibida por el ataque básico de Artemis en un 30%. O sea, que tú quieres que tenga antojo de sangre tu personaje. Restaura un 2% de furia. Si yo creo que va a ser la suya. Creo. Sanación individual. Básico. Con el nombre, tío, se han comido la cabeza un montón, cura a 1. Ya está. Sanación individual. Cura a 1. Otorga sanación basada en el ataque. Restaura cierta cantidad de vida según la vida máxima del objetivo y el ataque del invocador. O sea que también tiene en cuenta la vida que tiene el que recibe el ataque, dice. Sanación individual, dice, otorga sanación basada en el ataque a un aliado. O sea, esto no hace daño. Esto lo que hace es curar a un tanque. ¿Por qué? Porque tú quieres que tenga mucha vida. Vale, potencia de sanación, vale. O sea, tú lo que tienes aquí es un pavo que está curando en base al ataque y su ataque alto. Vale. Vamos a ver, la ultimate, la definitiva, ¿cuál es? Entra con 600 y cuesta 1200. No es barata.
Dice durante... No es de las más caras, pero no es barata. Dice durante la habilidad definitiva inflige... Sigue a los enemigos e inflige un 160% de daño en área a un máximo de 8 enemigos con cada ataque. Además le aplica antisanación. ¡Buah! Buenísimo. Buenísimo para la guía Rey 1. Buenísimo para la guía Rey 1. ¿Vale? Incapaz de recuperar vida antisanación. Esto me está recordando, tío, al Lightlock. Me está recordando al Lightlock. El Lightlock era un curandero que tú lo ponías. Yo no llegué a utilizarlo porque yo cuando entré al juego lo habían nerfeado, pero vi algún vídeo y vi un poquito de teoría. Y el Lightlock, tú le ponías un tanque en la guía Rey 1 y el Lightlock le curaba y explotaba ahí la luz amarilla y tal. ¿Y qué hicieron con el Lightlock? ¡Buah! Lo nerfearon. Lo nerfearon. Entonces voy a decir ahora lo que creo que va a pasar con el pavo este. Dice, durante la habilidad definitiva sigue a los enemigos e inflige un 160% de daño en área a un máximo de 8 enemigos con cada ataque. O sea que yo creo que aquí no te hace falta en teoría que tenga un tanque, porque tú el daño le pega a los enemigos. ¿Ves? Aquí no hay ningún tanque. Aquí le pone aquí un marca de cazador y empieza pim pam pum y empieza a darle pa'l pelo. Duración del efecto 5 segundos, 13 segundos es mucho. Coste de esto está bien. Las habilidades, las mejoras son buenas. Le suman 40%, 200 de... Tío, esto tiene pinta de repartir. Tiene pinta de repartir porque tiene un ataque base de 5400. Tío, eso es una pasada. Que estamos hablando que Ardea, que tiene 6.000 y pico, 7.000. Es una pasada, tío. Bueno, entonces, la definitiva, grotesca. El coste de habilidad, menos 200. Te he dicho que era cara, pero ya es 1000, de 600 a 1000. Vale, dice trago revitalizante. Dice, durante la habilidad definitiva sana a un máximo de 3 aliados cerca del objetivo con una potencia de sanación del 100%. Tras lanzar un golpe, el ataque básico prioriza a los objetivos enemigos durante la habilidad definitiva. El ataque básico prioriza a los objetivos enemigos y el ataque básico era a un aliado. Bueno, no lo sé. Dice, a no ser que haya solo aliados a su alcance. Bueno, potencia de sanación. Bueno, habrá que verlo eso, cómo va. Bálsimo. Esto es una pasiva y esto es un automático. Dice, sigue a los aliados de forma periódica excepto al campeón y les lanza bálsimo sanguíneo. Al alcanzar un objetivo aplica antojo de sangre. Esto es lo de aquí, el bufo. Esto es un bufo. Aumenta la sanación recibida. Dice, cada 30 segundos aumenta. A los enemigos cercanos y los sana con una potencia de sanación de 120. Potencia de sanación, tiempo de recarga, potencia de sanación y tal. Mira, este tipo de juegos, sabéis que hay unos roles. Un curandero, un DPS, un buffer, un tipo de ataque mágico y demás. Cuando un personaje asume 2 roles, es decir, es capaz de hacer daño y curar y lo hace bien en los 2, es un personaje que está petadísimo. ¿Por qué? Porque si tú tienes 8 slots de personaje y tú dices que voy a llevar 2 curanderos, 2 tanques, 2 fighters, 2 marksman y ya no me queda sitio para meter tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que este es un 2x1. Esos personajes son muy fuertes. Si tienen la estadística adecuada, que es lo que hacen, que habitualmente este tipo de personajes luego no curan tanto ni hacen tanto daño. Entonces realmente no es un 2x1, es un 1,3. Este es lo que parece que es un 2x1. Y ahora para finalizar, os voy a decir 2 reflexiones. La primera es si tiramos o no tiramos en el banner. Yo voy a tirar por varias razones. La primera es que necesito los personajes para hacer luego contenido, ¿vale? Entonces tengo 123 pedrolos azules y 4 amarillos. Tengo 2000 gemas y yo creo que ya me va a entrar algo de gemas de la creación de contenido. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero sacar una copia de Artemis. Entonces, si yo, tío, tenía para otra skin, tío, tenía para 2 skins y ahora no hago nada con esto. Bueno, si yo saco una copia de Artemis, pararé. Pero si no saco la copia de Artemis, no me voy a fundir mis gemas porque tengo que hacer el Artifact Raid, tengo que hacer equipo, tengo que progresar. Si yo, por ejemplo, en mi progreso de cuenta estuviese en 1.21 todo y estuviese bien y me diese más o menos igual, me hiciese mi dragón 50k, me hiciese mis 3 a 1.21 y tal, yo cuando llegue a eso me puliré todo las gemas en invocar, porque lo que quiero son Awakens, pero eso ya es
el endgame. Eso es cuando yo ahora estoy en late game, estoy intentando llegar a 1.21. Eso es lo primero, yo le voy a tirar. Voy a intentar rapiñar más gemas, voy a intentar sacar más gemas y diamantes, pues me gastaré algunos, pero tengo que ver lo que me quedo. Segunda cosa, mirad, el tema del... No pueden hacer un Boreas 2.0, o sea, no pueden volver a repetir lo que ha pasado con el Boreas. No pueden sacar a un personaje muy roto. Ojo, que esto es a teoría, luego a lo mejor para la guía Rey 1 yo creo que va a ser muy bueno, pero el tema es que creo que también va a ser bastante bueno para la guía Rey, el Dungeon, el del Volca, creo que también va a ser muy bueno para el del Volca. Fastidios tiene un vídeo muy bueno que te explica cómo se pasan esa misión, el tío se lo ha currado un montón, os lo recomiendo que lo veáis. Y entonces, pero él no ha probado el Artemis. Yo creo que el Artemis te va a facilitar muchísimo el pasarte la fase 6 de esa raid. Entonces, como iba diciendo, ¿qué pasó con el Boreas? Que estaba muy roto en muchas cosas. Yo creo que este va a estar rotillo también, va a estar tal, pero han tenido que nerfearlo y yo estaba de acuerdo con ese nerfeo, pero si lo vuelven a hacer, lo que es una cosa que se supone que es excepcional se empieza a convertir en una rutina. Y entonces eso le va a generar mucho perjuicio a Moonton, porque si tú cada vez que sacas un personaje lo sacas muy roto y luego lo nerfeas, lo que estás engañando a la gente. Porque nosotros entendemos que tú, como desarrollador de videojuegos, que las estadísticas y demás, que te puedes equivocar. Eso nos pasa a todos en la vida. Tú puedes entender que alguien se puede equivocar, pero cuando te hace algo que no te gusta y te lo repite con cierta periodicidad, ya estamos entrando en una rutina de algo tóxico negativo y ya no te fías, pierdes confianza. Y si pierdes confianza, no inviertes en el juego. Es decir, que si yo ahora, por ejemplo, me gasto 20 o 30 o 40 euros para sacar unas piedras, para hacer una invocación y sacar el personaje, y me lo nerfean y no me sirve de nada, la próxima vez no las pago. Entonces no lo van a nerfear. Este no lo van a nerfear, porque además los pocos creadores de contenido que hemos apoyado el nerfeo al Boreas no lo vamos a volver a apoyar. Entonces, bien, yo desde luego no tengo peso en lo que es la comunidad, porque mis suscriptores son muy buenos, pero son pocos todavía. Pero hay otros creadores de contenido que tienen muchos suscriptores y están a favor del nerfeo. En fin, pues yo creo que con esa reflexión pues finalizo el vídeo. ¿Que tienes piedra? Pues mira, yo te recomiendo que se las tires, porque si está cerca del Pity la posibilidad de que te salga un Hatsu o que te salga un Artemis, tío, es bueno. Yo estoy a full de Pity, es decir, que yo igual me tengo que gastar 200 piedras para tener una posibilidad. Pero aún así lo voy a intentar, ¿vale? Lo que voy a hacer es gastarme esto para al menos que tenga un amarillito. ¿Que puedo sacar 2 amarillos? Pues mucho mejor. Así que nada, si te ha gustado el vídeo pues, y no estás suscrito, suscríbete, compartid los vídeos a ver si vamos creciendo y una vez que llegue, ya sabéis que una vez que llegue a 500 suscriptores, voy a empezar a hacer revisiones de cuenta con vosotros, a ver si aprendemos todo algo y vamos ayudando a esa gente que pueda tener más dificultad en progresar en el juego, que yo sé que hay mucha gente que ve mi canal y que sabe mucho más que yo y confío que esa gente, si se anima, podamos un poco ayudar a aquellos que están más atascadillos, ¿vale? Un abrazo fuerte y que tengáis una semana magnífica. Hasta ahora.